Shalom, shalom, bienvenidos. Bienvenidos a una clase muy interesante, muy importante. Vamos a estudiar el Pirkei Avot. Estamos en el capítulo 4, la Mishnah número 5 del Pirkei Avot. Una Mishnah que nos habla un poco sobre la ética del estudio y cuál es el fin verdadero del estudio de la Torá para la vida del ser humano en línea general, y cómo el Ra Ishmael y el Rabí Sadok nos hablan sobre el dinero también, sobre la manutención, sobre el no aprovecharnos de enriquecernos del dinero para con el trabajo de la Torá, con el trabajo del servicio al Creador en general, ¿sí? Y da unas advertencias de qué pasa cuando hacemos estas cosas, y todo un estudio sobre, como siempre vamos a estar analizándolo desde el Pardés, desde una herramienta que tiene el pueblo de Israel para el estudio de la Torá, que se llama Pardés, que consta de 4 niveles. Estos 4 niveles nos van a dar distintos puntos de vista de interpretación, un punto de vista literal, un punto de vista analítico, un punto de vista intelectual o imaginativo, y un punto de vista espiritual sobre lo mismo que nos va a decir la Mishnah. Y esta Mishnah se divide en dos, pudiéramos decir que se divide en dos etapas principales, ¿no? La primera instancia de la Mishnah nos viene a hablar sobre la intención del estudio, ¿no? Dice, estudiar para ser una persona enciclopédica, una persona intelectual, o para ser un ser humano transformado. ¿Cuál es la temática de la Mishnah? Estudiar, nos hace la pregunta, estudiar para ser alguien intelectual, para ser alguien académico, o para ser alguien que sea transformado por medio de este estudio que está aplicando a su vida. Y luego viene una segunda parte de la Mishnah que nos viene a hablar sobre la prueba del liderazgo, el peligro de usar la palabra de Dios para infringir el ego, para exponerse sobre las demás personas, como usar esto como una corona y llenarse de prepotencia, y para hacerse de un material físico, monetario, que no es el fin de la Torá. Pero ya vamos a aclarar un poquito también esto, porque obviamente el que da clases, o el rabino, el jajam, los sabios, después necesitan esta manutención para poderse enriquecer, no con una riqueza monetaria, sino para poder tener una tranquilidad de cómo estudiar la Torá. Pero vamos a leer la Mishnah de el Pirkei Avot. El Pirkei Avot significa la ética de los padres, y vamos a estudiar un poquito la Mishnah para poder entender de qué es verdaderamente lo que estamos hablando, ¿sí? Y dice así la Mishnah del capítulo 4, la Mishnah número 5 del Pirkei Avot. Ra Ishmael y su hijo dice: aquel que aprende Torah para propósito de enseñar, se le concede la capacidad de aprender y de enseñar. Pero aquel que aprende con el propósito de practicar, es decir, de hacer, se le concede la capacidad de aprender, enseñar, observar y practicar. Rabí Sadok dijo: no lo hagas, en las palabras del estudio de Torah, una corona para engrandecerte con ellas, ni una pala para acabar con ella. Si así solía decir Hillel, otro sabio. El que hace eso indica que la corona le perecerá. De aquí aprendemos: todo el que se beneficia con el egoísmo, del placer, del estudio, para engrandecerse, esta palabra de la Torá toma su vida del mundo. Vamos a analizar un poquito lo que dicen los textos de la Mishnah, que obviamente al ser traducido de otro idioma
tiene ciertas variantes y hay palabras que parecieran no coincidir con el lenguaje que nosotros manejamos del castellano. Por eso a veces cuando traducimos una Mishnah del arameo o del hebreo al español, como viene con una intención diferente, con un idioma que ha sido preservado durante siglos, pero que mantiene una intención de apegarse a los mandamientos de la Torá, no pareciera un lenguaje del todo entendible para lo que nosotros hablamos el día de hoy. Entonces, a nivel literal, ¿no? La observancia que está hablando el Rabí Sadok nos dice que no estudiemos con el fin de hacernos ricos o famosos, pero ¿qué pasa con los maestros, los rabinos, los autores de libros, los jueces, que son los dayanim, que viven de este trabajo? Dice, Rabí Obadía de Bartenura, un sabio del pueblo de Israel, posteriormente en la Mishnah de Beruna, aclara, si los sabios de Israel no recibieran sustento, tendrían que trabajar en otro oficio y la Torá sería olvidada. Por lo tanto, la explicación correcta para nuestra generación es: 1. Para el maestro, 2 puntos. La motivación principal debe ser el amor a Hashem y al prójimo, y no al dinero. El dinero es un medio necesario para que puedan cumplir la misión sin angustias ni de su economía. Y para la segunda parte de la comunidad, es el deber y el honor sostener a quienes enseñan la verdad. Quien apoya a su maestro de la Torá hace un socio en esa enseñanza. ¿De dónde aprendemos esto? El Zahar de Batela, una porción de los sabios del pueblo de Israel, nos explica: el pago se debe hacer. Esto es el concepto alágico clave. No se le paga al maestro por la Torá, se le paga al maestro por su tiempo. Si ese maestro no estuviera enseñando, podría estar haciendo negocios y ganar dinero. El deber de la comunidad es comprender y compensar ese tiempo para que pueda dedicarse a elevar al pueblo. ¿Sí? Esto es con relación a los sabios del pueblo de Israel, a los maestros, los que enseñamos Torah, que debe haber un entendimiento de parte de la congregación, que bueno, nosotros dedicamos nuestra vida al estudio, dedicamos nuestra vida a poder comprender cómo aplicar esto a nuestras vidas diarias, y esto es un trabajo. Ese tiempo del estudio, no la enseñanza de la Torá es lo que estás pagando. Lo que estás pagando es el tiempo que yo dedico para hacer el estudio, para explicar la Torá, lo que tiene ese valor, porque es el trabajo que se le asignó a ciertas personas. Ahora, la palabra clave que Rashi comienza con la Mishnah es al-mená le-lamea. ¿Qué significa esto? Con el propósito de enseñar. Se refiere al estudiar académicamente, es algo limitado, es algo bueno, pero es algo que solamente te va a traer un concepto intelectual. Si tu meta es solo dar conferencias brillantes o escribir libros famosos, del cielo te van a ayudar para que tú puedas alcanzar este mérito. Pero eso no quiere decir que vas a tener la fuerza para hacerlo. Por eso vemos en la filosofía muchos filósofos que eran a nivel intelectual muy elevados, pero a nivel moral, a nivel físico, eran un desastre, ¿sí? En su vida personal. Ahora, ¿cuál es el deber ser? Rashi nos explica el siguiente párrafo de la Mishnah, que es al-mená la-so, que quiere decir esto: con el propósito de hacer. Es la intención suprema estudiar para saber cómo comportarse, cómo dirigirnos hacia la vida diaria, cómo dominar nuestros impulsos, cómo servir. Quien busca esto recibe el paquete completo, dicen los sabios, que es sabiduría, inteligencia y la fuerza moral para poder ejecutar
esta corona que es el estudiar Torah. Ahora, atará, corona o keter, corona. Atará es una expresión también de lo que significa la palabra corona. El símbolo de honor, el poder de la superioridad, el deseo de ser reverenciado por ser quien sabe. Esto es algo delicado porque muchas veces el que sabe se llena un poco de ego, se llena un poco de prepotencia y tiende a menospreciar al que no conoce la Torá y suele ser un poco arrogante, ¿sí? Dice que nos cuidemos, las personas que tienen un nivel intelectual, que se cuiden de que este honor, el símbolo del honor, del poder, de la superioridad, no se eleve mucho sobre su cabeza, ¿sí? Ahora, el cordón, la pala, una herramienta de trabajo, se refiere al uso del instrumento de la sabiduría. ¿Cómo aplicar eso? ¿Qué es lo que la pala representa? Una herramienta con la cual yo puedo cavar o puedo construir. O sea, yo puedo con una pala construir o puedo enterrar a alguien, ¿saben? Puedo lastimar a alguien. Desde a nivel del Pardes, que es el primer nivel que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo a nivel Peshá, a nivel literal, Rabbi Ishmael establece una jerarquía clara sobre la motivación que debemos tener para hacer el estudio de la Torá. Y el primer punto es el académico, ¿no? El lelamed, la intelectualidad, ¿sí? Si estudias para ser un maestro, Hashem te da el don de la palabra y te da el don de la memoria. Pero cuidado, puede ser un genio explicando la ética y la moral, pero como les decía antes, la historia está llena de filósofos que vivieron una vida inmoral porque tenían mucho intelecto y ese intelecto los llevaba a tener ego y decir, estos ignorantes no entienden el por qué yo hago todas estas cosas y se desinhibían en sus placeres personales. Ahora, ¿cuál es la práctica correcta? La práctica correcta es la azor. Si el estudiante, si la persona que va a estudiar Torah, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, el porqué del querer estudiar es para cambiar su vida, Hashem te da 4 regalos. 1, Lilmod, que es entendimiento profundo. Lelamed, la capacidad de influir en otros. Lismor, la fuerza para cuidarte de la negatividad o de lo prohibido. Y la Atzor, la fuerza para actuar en lo positivo, la acción. Entonces esto nos lleva a un pensamiento de los sabios en el Tania, con el Alter Rebbe Selman, que nos explica cómo el mecanismo de la obra de la creación se basa en pensamiento, emoción y acción. Este mismo proceso lo vemos en la Mishnah cuando el Eterno nos da la fuerza, el Koah, la Atzor, para accionarlo, nos da el Lismor, nos da el cuidado emocional para no estar en lo negativo y la capacidad de influir en otros, esta capacidad intelectual para poder ayudar a entender a las personas cuál es el propósito y cuál es el camino que debe seguir en medio del estudio de la Torá. Luego Rashi nos dice, por medio de Rabbi Sadok, que nos da 2 advertencias a este intelecto que se va a generar en nosotros, que no a la corona, no usar la religión para sentirse superior a los demás, y no la pala, no reduzcar lo sagrado para convertirlo en un negocio. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Tienen alguna duda sobre lo que se ha dicho hasta ahorita? ¿No? No,
el punto, yo no tengo duda, pero lo que sí cayó en cuenta al principio de la Mishnah, cuando habla de que dice el levita, ya, se me fue. O sea, que por el levita es el que mantiene el estudio de la Torá. Por el levita prácticamente asocio yo y caigo en cuenta de que Baruch Hashem por el levita, porque sin el levita la Torá se hubiese perdido. Se hubiera perdido sin el rabino, sin el jajam, sin los sabios, se hubiera perdido. Las demás tribus están dispersas y todo lo demás, y la humanidad en fin, en general, el que no es levita, está trabajando, está invirtiendo, está estudiando lo secular, está en otro pensamiento diario. Y el levita claro, es el único que está 24/7. O sea, es el que está mañana, tarde, noche, madrugada, en el estudio de la Torah. Entonces, digo, bueno, Baruch Hashem por el levita, porque si no tuviéramos todo este conocimiento y esta conexión con el Eterno. No porque, alabamos al levita, pero lo bendecimos porque gracias a ello, a sus enseñanzas, hemos podido tener conocimientos que no llegan a nuestras vidas, que el secular no lo tiene. Es que es como todo, ¿no? Es una especialización. Es un área de la vida en la cual no todo el mundo tiene la capacidad, no solamente porque lo intelectualice, sino porque lo pone en práctica, ¿no? Entonces lo comparo para que pueda ser más entendido por el público en general con un doctor. Ajá, un doctor se mete en libros, un doctor es intelectual, un doctor es alguien académico, un doctor es alguien que tiene mucho conocimiento, pero ¿de qué le sirve todo ese conocimiento si no interactúa con otro ser humano para ponerlo en práctica? Claro, va a necesitar siempre. Va a necesitar siempre de la persona que va a acudir a él en su sabiduría para poderle explicar, mira, por medio de esta medicina, por medio de este tratamiento, tantas veces al día, a tal hora, todas estas cosas ya él las estudió. Y el común dice, bueno, pero ¿para qué yo necesito todas estas cosas? ¿Qué pasaría en el mundo si no hubiera médicos? ¿No? ¿Qué pasaría si el Eterno no hubiera permitido que la ciencia de la medicina se desarrollara al punto de la cual tenemos ahorita? Habrían enfermedades que nos siguieran matando y no sabríamos ni siquiera los por qué. A causa de que personas se dedicaron al estudio de la medicina y estudiaron el cuerpo y las consecuencias y los por qué, crearon fórmulas para poder ayudar a que la vida se prolongue. El médico es alguien que maneja la parte de la materia, y el rabino, el jajam, el maestro de Torah, se dedica a cómo poder conectar esa vida con lo espiritual. Entonces, hay un Rabbi Nachman de Breslin que era médico, que es un gran sabio del pueblo de Israel, también era alguien que conectaba con lo espiritual, y muchas veces él, Baal Shem Tov y otros tantos sabios del pueblo de Israel que se dedicaron en un principio a la medicina, llegan a conclusiones como que en una oportunidad, y esto lo estaba estudiando con el jajam, el Abraham Cohen, hace un momento con una clase que estaba dando, y decía que a veces llegaban pacientes a Baal Shem Tov y le decían, jaja, tengo esta dolencia, y él le decía, bueno, vas a cumplir esta y esta Mishnah. Jaja, pero ¿qué tiene que ver eso? Mándame la pastilla. No, ya va, espérate. Tienes que entender de que todas las consecuencias físicas que mantiene a este mundo tienen un origen a nivel espiritual. Y si tú corriges a nivel espiritual lo que te estoy diciendo, automáticamente la sanidad va a venir. Ahora, esto no quiere decir que la medicina no se necesite. Como la enseñanza del Rabbi Shermoni. Sí, como la enseñanza del Rabino Moshe Shermoni. Esto no quiere decir que la medicina no se necesite. Esto quiere decir que hay un origen más elevado, mucho más profundo de esa parte física que estamos viendo, y de eso es lo que se trata en la Torah.
De eso es lo que se trata el estudio de la Torá, de eso es lo que se trata el poder aplicar a nuestras vidas, y no es algo nada más intelectual, porque si lo dejo a un nivel intelectual, como dice la Mishnah, nos dice que vamos a comprender y vamos a tener memoria de cómo poder enseñarla. Pero al no vivirla, no tengo la experiencia. Entonces, imagínate un médico que no se ha graduado todavía y que ha leído muchos libros y que tiene muchas teorías y que tiene mucho conocimiento, pero cuando lo ponen como pasante en un triaje, en una emergencia, se vuelve un 8. Porque los casos son tan particulares, los casos son tan distintos a lo que dicen los libros, que no sabe cómo ponerlo en práctica. Entonces, el maestro de Torá tiene que ser alguien que no solamente sea a un nivel intelectual, sino que constantemente empiece a vivir todo ese conocimiento que está estudiando. Por ejemplo, hay un caso, me voy a adelantar un poquito, hay un caso en el Talmud, que cuando estamos estudiando la Mishnah en el Talmud, cuando se está estudiando para los dayanín, los jueces, ¿sí? En el tratado de los jueces, nos dice que había un toro que había corneado una vaca. ¿Y qué se debía hacer en ese caso de un toro o una vaca? Cuando estamos estudiando esto en la yeshiva, decimos, pero actualmente, ¿quién tiene un toro? ¿Quién tiene una vaca? ¿Por qué seguimos estudiando estas Mishnayot de hace 2000 años que no tienen correlación a lo que yo estoy viviendo? Pero entonces, cuando lo comparamos con la actualidad, podemos ver que ese toro puede transformarse en un vehículo y el peatón puede transformarse en esa vaca y el carro como chocó, y con la dirección que te da la Mishnah en el Talmud, tú puedes empezar por medio de la experiencia, de la vivencia, de cómo aplicarlo a la vida diaria, transformar esa enseñanza que en su tiempo fue lógica y fue razonable explicarla de esa forma, ahora cómo adaptarla. Pero cuando no la vives y solamente es intelecto a nivel de libro, tiendes a confundirte, tiendes a cuestionar la enseñanza, tiendes a cuestionar el por qué se usan esas palabras, por qué seguimos usando libros de hace 2000 años, que ya no tienen nada que ver con lo que nosotros vivimos ahorita. Pero no se trata solamente de esos son orígenes, esos son ejemplos que yo como maestro tengo que aprender a adaptar a la vida cotidiana de las personas que me van a venir con el problema, pero yo tengo que vivirlo. Si no lo vivo, entonces no tiene coherencia. Esto es lo que se llama estudiar y aplicar a nuestras vidas, que es el segundo paso. ¿Cuándo me va a venir a mí la influencia hacia los demás? ¿Cuándo me va a venir a mí el poder comprender cómo adaptar estos textos sagrados a nuestra vida diaria? Cuando yo los pongo en práctica. Entonces dice el nivel Remes que a nivel de las tribus del pueblo de Israel estaba Isahar, que era el estudiante, que era el estudioso de Torah, que eran los más jajamín, los más sabios, los más intelectuales de la Torah, los que se dedicaban, los que tenían un corazón para hacer la voluntad del Creador. Aparte de la tribu de Leví, estaba la tribu de Isahar, que eran donde venían la mayor cantidad de sabios que conocemos hasta la actualidad. Y estaba la tribu de Zebulún, que era la tribu del comercio. Esta tribu de Zebulún hizo un pacto con la tribu de Isahar para poder entonces mantener. La tribu de Zebulún mantenía a la tribu de Isahar y se hizo socio con la tribu de Zebulún. Y dice el Talmud que la cantidad de Mishnayot que cumplían, la cantidad de méritos que tenía la tribu de Isahar era transferida a la tribu de Zebulún, porque la tribu de Zebulún mantenía no con un diezmo, sino con el 50% de todos sus ingresos a la tribu de Isahar. Hizo un pacto. Esto generó en ellos un crecimiento de igualdad para la parte de cumplimiento de Torah y para la manutención, ¿sí? Eso es lo que se quiere con la pala correcta. La pala correcta, que
aclaro, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Como lo explicamos antes, que el estudio de la Torá debe ser sustentado por la comunidad, a las personas que dan clases debe ser sustentado, la persona que da clase, el jaján, el maestro, el rabino, que se dedica a la Torá, porque él, ¿qué quiere? Elevar al pueblo, ayudarlo a que pueda comprender cómo cumplir la misma yo de una forma más sencilla. Es el deber. ¿Por qué? ¿Por qué es el deber? Porque la persona está dedicando, el maestro está dedicando un tiempo para eso. Y si no dedicar ese tiempo, bueno, nadie pudiera dar la Torá y cada quien viviera a su manera. Entonces no habría ese médico que te dijera, tómate la pastillita, ¿sí? Porque vamos a aquel que ha ido a un médico, por ejemplo, en medicina general. ¿Qué hace el doctor? Te examina, te pregunta. ¿Pero qué hace? Te diagnostica, trata de buscar una respuesta para ti. Claro, sí, todo eso tienes razón. ¿Pero qué hace? Nada. A primera vista, nada. Te escucha y te dice lo que tienes que hacer. Oye, qué trabajo tan fácil, ¿verdad? Y hay personas que dicen, solamente me miró no, y me cobró ni siquiera me miró, vio la pantalla, la computadora y me dijo, ajá, ¿qué tiene? Ok, se va a tomar tal pastilla, es tanto, pague a la caja. Y la persona queda, oye, pero ni siquiera me puso el aparatico ese en el pecho para yo toser y nada, no hizo nada. El conocimiento del estudio, la experiencia que tiene ese doctor le dio la capacidad de que nada más que con que tú entraras y verte cómo caminar, él saber por dónde estabas padeciendo. Ahora, ¿de qué nos guarda? ¿De qué dice que debemos guardarnos? De no ser ese doctor egocéntrico que no presta atención, ¿sí? Que no presta atención al paciente, al problema que está trayendo el paciente, sino que lo examina, le dedica un tiempo. A eso es lo que lo estoy comparando con la medicina para que pueda ser entendido por todas las personas, pero en realidad el estudio de la Torá nos lleva a eso. Son horas, días, madrugadas que el sabio, el rabino, el estudioso de Torá que va a enseñar, el maestro de Torá, dedica constantemente, porque como él no sabe qué caso se le va a presentar, tiene que estudiarlo todo. Esto es la corona. Esto es la corona porque ¿para qué tú quieres aprender Torá? Entonces, ¿de qué nos dice que nos cuidemos? Si yo tengo la corona del intelecto, del conocimiento de la Torá, solamente para el ego personal, y esto puede caer en muchas situaciones, esto puede caer en muchas personas, pueden caer en este error, porque es parte de la humanidad, ¿no? Es parte de la humanidad el sentirse con ego a causa del reconocimiento que te están dando las personas por lo que tú sabes, ¿no? Es muy fácil. Y vamos otra vez con el ejemplo del doctor, aquel doctor que es exitoso, aquel doctor que agarra fama porque ha curado a muchas personas, que tiende a decir, yo soy el doctor y tienen que hacer citas conmigo, tienen que reconocer la grandeza de mi conocimiento. Es una eminencia. La eminencia. Entonces ya no es alguien que se dedica a la sanidad, sino que se retroalimenta de ese ego que a todos les pasa, a todo ser humano le pasa, a causa del intelecto que ha adquirido por la experiencia que tiene. De esto debemos cuidarnos mucho. Esto es una corona tóxica. Esto es algo de lo que Gilel dice que es un tajá, que es alude a la corona de un rey que quiere recibir honor solamente. Aquel que se llena de ego, que lamentablemente pasa en muchas personas a nivel
religiosos que por medio de que tienen un conocimiento de la palabra o una comunión con lo espiritual, tienden a hacer yo soy, reconozcan, mírenme. Y esto es algo que debemos en general tener cuidado de no permitir en nuestras vidas. Esto es usar la corona como una pala para enterrar a las personas que están recibiendo la palabra de parte del quien está dándola de esa forma, ¿sí? Si hay algún comentario, hay alguna pregunta, me gustaría saber para poder entrar en otro nivel de lo que es la enseñanza y poderle explicar un poquito mejor qué es lo que nos dice la Mishnah el día de hoy. ¿No? Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno. Tiene relación con la Mishnah del capítulo 2. El capítulo 2 de la Mishnah 3, que habla del reconocimiento, que usted Claro. en ese momento habló de que sea como un chicle. Sí, Se, sí, tiene que ser algo que tú saboreas, pero después se mastica, se se disfruta mastica y se bota, porque si no te llenas de... Ahora, me gustaría que leyeran el Drash para poder hablar de lo que dice Baal Shem Tov. Me gustaría que alguno de los que están aquí pudiera leer el Drash en voz alta sobre Eso era dos. no las hagas una corona y quién se beneficia de las palabras de la Torá. ¿Sí? Entonces, Efraín va a leer lo que dice el Drash. Nivel Drash. El Baal Shem Tov enseña que el orgullo espiritual es más difícil de curar que el orgullo material. Si alguien es arrogante por su dinero, una quiebra puede hacerlo humilde, pero si alguien es arrogante por su santidad o conocimiento, ¿quién lo bajará de allí? Él cree que Elohim está de su lado. Voy a poner pausa un momentico allí, porque lo que dice Baal Shem Tov es bien interesante, ¿no? El ego material se puede quitar con un fracaso grande, ¿no? O sea, una persona que, no, yo soy rico y yo tengo poder y yo tengo autoridad, le quitas todo eso y la persona dice, wow, lo perdí todo, no tengo de dónde apoyarme, no tengo de dónde agarrarme y bueno, nada, me toca ceder y ahora tengo que humillarme por causa de mi derrota, ¿no? O sea, un empresario que perdió la empresa, oye, se siente devastado por esa pérdida y baja su ego. Pero una persona que ha agarrado una arrogancia por el estudio de lo espiritual y tiene un poder, digamos, de convencimiento, de autoridad sobre otro, ¿cómo romper esa arrogancia, ¿no? Porque cree que está Hashem de su lado todo el tiempo. Y esto es delicado porque vemos personas que manipulan entonces los textos de la Torá para hacer que las personas hagan a su conveniencia. Tergiversan las leyes, tergiversan los principios y esto es algo súper delicado. Entonces, esto es lo que nos advierte Baal Shem Tov a nivel de Drash de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer. Entonces, va a continuar Efraín leyendo no lo hagas una corona en el Drash para poder comprender un poquito más. Punto número 1. No lo hagas una corona. Eso significa que tu Torah no debe ser un muro que te separe del pueblo, sino un puente. Un verdadero jajam es ascendible. Si tu estudio te hace mirar por encima del hombro al judío simple o al gentil que busca al Eterno,
has fallado en la misión de Rabí Ismael. Ok. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Si por medio del estudio de la Torá yo he alcanzado un nivel de sabiduría, yo no me debo hacer alguien no accesible. Al contrario, yo debo ser un puente para poder conectar a las personas que no tienen la capacidad o la oportunidad de poder estudiar Torah como estudia un sabio y poderlo llevar a una conexión con el Creador, y no por lo contrario a llevarlo a que sea menospreciado a causa de su desconocimiento de lo que debe hacer o lo que no debe hacer según lo que dice la palabra de Dios. No sería el fracaso a lo que nos está enseñando el Ra Ismael. Continúa. Punto número 2. ¿Quién se beneficia de las palabras de la Torá? El drash aquí es profundo. Beneficiarse significa disfrutar del placer del ego, que se da ser sabio. Si disfrutas que te llamen rabí o maestro, más de lo que disfrutas ayudando a otros, estás consumiendo tu propia vida espiritual. Esto es importante porque aunque la persona que está haciendo esto no lo sepa, por creer que tiene una cercanía con el Creador, si tú disfrutas el hecho de que te reconozcan o exiges ese reconocimiento, más allá del querer ayudar a una persona, no por ego, sino por respeto, porque el respeto también hacia un maestro se debe tener sí porque sí. O sea, esto es algo sin ecuanón, sin discusión. Pero si la persona disfruta más ese reconocimiento que el ayudar a quien está viniendo para pedirte un consejo, pedirte una oración, para pedirte una guía hacia algo una duda que tengas sobre cómo hacer o no hacer ciertas cosas, que es lo que establece la Torá, si es más grande eso, el que te observen, miren lo que yo hago, miren cuando yo llevo el sefer, miren cuando yo soy el que dirijo la clase, o que yo soy el que dirijo las oraciones y quiero que me observen en todo momento. Eso es delicado porque aunque la persona que lo está haciendo quizás no lo hace en primera instancia con esa preponderancia de quererse exhibir hacia los demás, eso va a consumir su alma. ¿Y por qué va a consumir su alma? ¿Por qué dice el Ra Ismael que esto va a consumir el alma de la persona? Porque el que se enaltece a sí mismo, Hashem lo humilla. Esta consecuencia de creerme más que otro va a hacer que tarde o temprano yo actúe de una forma incorrecta y me va a llevar a la separación de lo que Dios quiere en su palabra. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con relación a la Mishnah a nivel del Drash, porque muchas veces el intelectual no comprende lo que le está pasando, porque como tiene conocimiento, y esto lo pongo con un drash, con un ejemplo, ¿no? El que dice que sabe mucho, no sabe nada. Y el que dice que no sabe, quizás sabe mucho, ¿sí? Y le pongo el drash en un ejemplo de un niño y un buzo. Y el niño llega al mar y lo enseñan a nadar y lo revuelca una ola y sale y vuelve a entrar y luego a superar la hora y nada. ¿Y qué dice el niño? Ya conozco el mar. Yo he estado allí y he tenido experiencia y el agua me ha revolcado y yo he superado las olas y ya conozco el mar.
Y viene el buzo y le hace la misma pregunta y dice: ahora que entré a 10.000 metros de profundidad con el tanque y entré en una cueva subterránea y pude ver por medio de una máquina, me conecté con un submarino y viajamos a 30.000 metros de profundidad y no llegamos ni al 0.01% del conocimiento de todo el mar. Dice: no conozco nada, no conozco el mar. Y esto nos dice, a veces creemos que porque hemos visto algo, que porque hemos tenido una experiencia, conocemos la profundidad de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero cuando la enfocamos solamente en ciertos aspectos naturales, solamente físicos, solamente intelectuales, y no a nivel de trascendencia, de conexión con el Oren Sof, con lo que es infinito, y lo queremos comparar con figuras de materia, con una persona, con incluso a veces cuando caemos en, es que el maestro, el jajam, el sabio, y es importante entender de que aunque hay figuras que nosotros reconocemos y entendemos de que tienen un nivel de conexión con el Creador mucho más amplio y sublime de lo que nosotros podemos manejar en nuestras vidas, y otras religiones tienen otros conceptos intelectuales sobre la espiritualidad, no denigrando a ninguna persona ni a ninguna religión, diciendo que esto no es, esto sí es, esto sí funciona, este es el que salva, este es el que pierde, este es el bueno, este es el malo. Entender de que a nivel espiritual profundo, de lo que Dios nos quiere conectar con la sabiduría divina para poder transformar nuestras vidas, que es lo que nos enseña la Mishnah al fin y al cabo, es algo que está conectado con una palabra en hebreo que significa, que es el Oren Sof, que es la luz del infinito. Lo infinito, cuando hablo de lo infinito, se sale de toda la lógica, se sale de todo lo conceptual, se sale de toda la materia, se sale de todos los tiempos, del espacio, se sale de todo lo que pueda vivir un ser humano, porque el ser humano es finito. Entonces, cuando lo comparo con el infinito, el Oren Sof, esta unión de lo espiritual que me va a llevar el estudio y el cumplimiento de cada una de las palabras que dice la Torá, nos enseña la Kabbalah, que dice estudiar para enseñar. Es el flujo mental. La luz entra en el cerebro y sale por la boca. Es bueno, pero no penetra el corazón. Pero a nivel de el estudio para hacer la luz del infinito, que es Hashem, dice, baja por nuestro cerebro, que es Josma, pasa por nuestro corazón, que es Binah, nos da Da'at, que es una emoción del conocimiento, y luego desciende a las manos y a los pies, a Malhut, a la acción. Esto es en el ser humano la Merkabah. La Merkabah es la corona divina, el carro de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto de estudiar la Torá para cumplirla en nosotros no se trata de algo intelectual ni algo emocional, se trata de unión de todas las fases, se trata de la unión de lo intelectual con lo emocional para poderlo poner en práctica. Este es el fin verdadero de la Mishnah, de la enseñanza, del estudio. No es para llenarme de ego y decir, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, porque yo, y llenarnos de ego. Porque el que lo estudia de esa manera va a conseguir poder comprender cómo en verdad explicarle a los demás cómo hacer las cosas. Pero aquel que lo estudia, no solamente para eso, sino para hacer un puente de conexión, no intelectual, sino demostrativo, de acciones, de experiencias de vida,
de ejemplo. Esto transforma no solamente a la persona que está estudiando, sino a aquel que está recibiendo de ese que está estudiando de esta manera. Entonces, el Creador, que es la fuente de todo lo existente, aunque yo no lo pueda comprender, porque ¿qué sí puedo comprender? La ciencia. ¿Qué sí puedo comprender? La materia. ¿Qué sí puedo comprender? Lo limitado, lo físico. Entonces, puedo creer que... puedo preguntar, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿En el Big Bang? ¿En qué crees? ¿En la evolución del ser humano? Del universo. Y esto, y como decía, voy a explicarlo así. No es lo mismo que te explique la matemática a tu profesor del liceo, de la universidad, al que te lo explique Albert Einstein, al que te lo explique Stephen Hawking. No es lo mismo, ¿verdad? Jamás la comprensión va a ser igual. Pero estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo limitado, estoy hablando de algo de materia. Pero a nivel de comparación entre un individuo que de repente vive de un sueldo porque enseña matemáticas en la universidad, y quizás es muy bueno, pero vive de un sueldo, a compararlo con Albert Einstein, que dedicó toda su vida a descubrir lo profundo de la materia, de la no materia, de la luz, de la relatividad, del tiempo y del espacio. Eso es diferente. Entregó su vida. Cuando alguien entrega su vida al estudio de la Torá, cuando alguien entrega su vida a la conexión con lo espiritual, no se basa solamente en intelecto, no se basa solamente en conocimiento, se tiene una experiencia que trasciende lo físico, que trasciende la materia, que trasciende la lógica, que trasciende el sentido común de cómo se manejan las cosas físicas. Esto es portar la Merkabá de la corona de lo divino en nuestras vidas. Ahora, cuando yo les digo, ¿qué es lo práctico? ¿Qué es el deber ser para el maestro y para el estudiante? Y hay una práctica, un ejercicio antes de compartir una enseñanza, que a veces nos pasa, ¿no? Muchas veces leemos a nivel religioso, vemos algo que nos impacta y decimos, esto es para fulano. Y agarro y sin analizarlo, sin dirigirlo, sin vivirlo, agarro y se lo lanzo a otro. Y digo, esto es para este es para aquello. Para mí nada. No, yo estoy bien. Esto es lo que yo estoy diciendo y nadie me está prestando atención. Entonces se lo lanzo al otro y no lo cortejo para mí, no lo analizo para mí, no lo internalizo. ¿Verdaderamente estoy haciendo un estudio para intelectualizar o estoy haciendo un estudio para yo cambiar como persona? ¿Sí? Estoy haciendo un estudio para cambiar como persona, entonces primero tengo que poner un stop. Antes de lanzar el post, antes de lanzar otra vez el mensaje hacia otra persona, yo debo sentarme y decir, esto lo estoy cumpliendo. La Torá de los respetos. Esto lo estoy viviendo. Esto es parte de mi vida. Si es parte de mi vida, déjame no solamente mostrarlo como palabra, sino mostrarlo como ejemplo de vida. Así voy a pasar esta corona de lo intelectual a lo emocional, del da'á, de tener conocimiento de cómo aplicarlo. No solamente intelecto, sino también una vivencia. El ejercicio, antes de entonces yo ponerme a bombardear a otras personas, es hacerme la pregunta, ¿estoy publicando esto para quién? ¿Para que me vean? ¿Para que digan, mira qué intelectual es esta persona? ¿O lo estoy haciendo porque verdaderamente ha hecho un eco en mí, me ha transformado y ahora yo puedo vivirlo
a interpretarlo para que otros también puedan compartirlo con otros y ser ese puente de luz, Y a su vez de también conexión. recordarlo. También, claro, tienes que vivirlo, ¿no? Si no lo vives no tiene sentido. Que el estudio de la Torá, que el estudio de los sabios del pueblo de Israel no sea algo meramente intelectual, sino que o emocional, porque caemos entonces en el emocionalismo y el emocionalismo no nos da constancia. Sí, aquella persona que está motivada, puede estar motivada por un rato y vamos a una carrera y está motivado porque otro me pasó y yo tengo la adrenalina y corro y lo alcanzo, pero de repente viene uno atrás que va con un paso menos forzado, porque sabe que en la disciplina, si se esfuerza para hacerlo lo más rápido posible y terminar, esa adrenalina se le va a terminar. Entonces, a esto es lo que les estoy tratando de decir. No lancen todo lo que reciben hacia los demás como que si fuera algo importante para que te hagan un reconocimiento de que tú eres alguien que constantemente recibes palabras, sino que eres alguien que la vive, que la interna, que la desarrolla, que la puede compartir ahora ya a un nivel personal, que va a cambiar verdaderamente porque va a tener da'at, va a tener conocimiento de cómo, a la experiencia de vida. Esto es lo que nos quiere enseñar la Mishnah del día de hoy. Tengan cuidado las personas que enseñan de no llenarse de ego. Cuando alguien te elogia mucho, di mentalmente: esto no es mío, yo solo soy un canal para la corona del rey. Cuando alguien te diga: wow, qué bueno eres, Baruch Hashem, este conocimiento viene de parte del Creador. Y para el estudiante, no busquen acumular títulos, busquen acumular transformaciones. Acérquense a la transformación de la experiencia de que van a ser probados por aquellos que están recibiendo. A ese conocimiento que se les está siendo dado, van a recibir una prueba. Entiendan que esta prueba va a ser parte de su experiencia para poder conectar con lo divino. No es para destruir, es para que usted crezca, respetando la creencia de todos los demás, sin insultarse, sin menospreciarse, sin creer que porque tienes un conocimiento puedes burlarte del conocimiento de otros. Eso no es Torah. Para nada es Torah. Sáquense eso de la mente, de que si usted adquirió un conocimiento por medio de la lectura de algún tratado, de algún sabio del pueblo de Israel, ahora usted puede menospreciar o insultar a otros que no tengan el mismo intelecto que usted. Eso es ego. Cuídense mucho de eso. Cuídense mucho de querer menospreciar a los demás. Traten a las personas con respeto, porque eso es lo que nos enseña la Torá, eso es lo que nos enseñan los sabios del pueblo de Israel en la Mishnah del día de hoy, que la enseñanza de la Mishnah no sea solamente a un nivel intelectual, sino que sea una enseñanza para llevarla a cabo en nuestras vidas con emoción, con alegría. Bendiciones para todos. Shalom. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Sí. El hermano Juan que puso: Rabbi Sadot dice: no conviertas la Torah en corona para enorgullecerte mediante ella. Pero está por arriba. Ok. Y ahorita puso ese. No conviertas la Torah en corona para enorgullecerte mediante ella. Saludos. Correcto. Aprendemos de los sabios en nuestro caso, aprendemos de los sabios del pueblo de Israel. Y si se va al Lai en un principio, todo está desglosado por el sistema Pardé, y la enseñanza del día de hoy fue del Pirkei Avot en la Mishnah número 5 del capítulo 4 con el Ra Ismael y el Ra Sadok. Hemos estudiado con Rashi, hemos estudiado con Baal Shem Tov, hemos estudiado la Mishnah con
Midrash, del Talmud, para que podamos comprender cómo poder, en medio de capas, en medio de ejemplos de distintos puntos de vista del pensamiento de los sabios del pueblo de Israel, nosotros llegamos a estas conclusiones de que el estudio no es solamente intelectual, sino que tiene que ser parte de nuestra vida diaria para poderlo hacer de una forma correcta. Shalom. Hay que tener cuidado con quien se estudia. Sí, Señor. Bendiciones para todos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Va a estar grabada, para los que no pudieron escuchar la clase completa, va a estar grabada en nuestro canal de YouTube que se llama Torah Amarot. Va a estar la clase completa para que puedan disfrutar también los que no pudieron estar. Bendiciones para todos.